Hoy estamos operando a una mujer de 58 años que tiene un colangiocarcinoma. Está situado en un sitio muy malo, está situado entre las 3 venas hepáticas y la vena cava, con lo cual todo el drenaje del hígado está afectado. Esta señora además tenía un colangiocarcinoma localmente avanzado que ha respondido muy bien a un tratamiento sistémico con quimioterapia e inmunoterapia y ahora estamos en condiciones de operarla. Y para hacer esto tenemos que hacer una exclusión vascular completa del hígado con bypass de toda la sangre y además, como el hígado va a estar sin flujo y sin outflow por lo menos unos 40 minutos o 60 minutos, vamos a perfundir el hígado y hacer una perfusión fría in situ con máquina de Hope para que esté oxigenado. Realmente no hay otra manera de resecar este tumor. La única manera de conseguir un R0 es resecando la cava, resecando la vena hepática derecha y por tanto hay que reimplantar la vena hepática derecha, que es el único sitio por donde va a drenar el hígado. Sin hígado no podemos vivir, con lo cual si este hígado no sobrevive, el paciente no sobreviviría y por eso estamos haciendo esta técnica. Utilitzarem la màquina de Hope, que és una màquina d'hipotèrmia oxigenada, és a dir, que posarem líquid de preservació fred però oxigenat. El que farem serà posar-lo a través del fetge que estarà dintre del cos, però que no tindrà ni entrada ni sortida de sang. Per tant, haurà d'estar en unes condicions que no són les òptimes. Llavors, posant aquest líquid de preservació oxigenat, el que fem és millorar les condicions fins que no podem tornar a obrir l'entrada i la sortida de sang d'aquest òrgan. L'avantatge és que el que fem simplement, entre cometes, és l'entrada de sang dels vasos, és clampar-la, tancar-la temporalment, sense necessitat de tallar-la i haver de treure l'òrgan, perquè després això implica tornar-lo a posar i fer aquests nous empalmes, que això, evidentment, incrementa el risc de possibles complicacions. En esta paciente vamos a resecar aproximadamente el 50 al 60% del hígado, vamos a dejar a la paciente con aproximadamente un 40 o un 50% del hígado, con la idea de que este hígado se va a regenerar y para eso queremos preservarlo en frío porque va a estar aproximadamente 1 hora sin flujo.